Esta prédica la titulé El juzgar. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 7, versículo 1. Y dice la palabra de nuestro Señor, así dice Jesucristo, dice: no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Y no se está refiriendo a que no podemos juzgar, no, sino que está hablándonos, si nosotros no estamos dentro del orden, si nosotros no estamos haciendo justos o viviendo en la verdad, no tenemos el valor moral para juzgar a nuestro prójimo, ¿sí? Porque ¿cómo voy a juzgar a mi prójimo o cómo lo voy a exhortar? Decirle que deje el adulterio cuando yo estoy haciendo lo mismo. O sea, es algo, ilógico, ¿sí? Pero no es de que no podamos juzgar. Dios nos dio la boca para poder hablar, ¿sí? Esos que dicen en la iglesia que nosotros no somos nadie para juzgar, tienen una mentalidad errónea. Porque aquí Jesucristo es el que está hablándonos y Él es el que nos va a enseñar si realmente nosotros podemos juzgar o hablar la verdad. No es juzgar. Si yo te digo, ¿sabes qué? Deja el adulterio. No te estoy juzgando. Te estoy diciendo que dejes el adulterio porque tú andas en adulterio. Entonces eso no es juzgarte. Eso es exhortarte con la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que debemos nosotros ser como iglesia. Nosotros podemos desenmascarar hasta el que está aquí hablando y predicando, ¿sí? Dios nos dio el derecho legal de hacerlo, ¿sí? Porque ¿quién es el que va a juzgar al mundo? Si no somos nosotros como iglesia. No es el mundo que nos va a juzgar a nosotros. El mundo habla mal de nosotros por nuestro mal testimonio, ¿sí? Pero nosotros somos los que vamos a juzgar, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Nada más con señas? ¿Va a ser con palabras? ¿Sí? Porque si tú quieres juzgar a tu prójimo y tú estás peor que tu prójimo, pues tu prójimo te dice: oye, pues cálmate, ¿de qué traes? Mejor deja el alcohol, deja la droga, deja el adulterio, deja el robo. Ya te vas a quedar callado, porque estás peor que él. Pero si estás viviendo una vida ordenada dentro del plan y del propósito de Dios, nosotros tenemos el derecho legal de hablar, ¿sí? Con la verdad, que es Jesucristo nuestro Señor. No como tú creas, no como tú pienses. Lo que tú pienses, eso queda fuera de contexto. Eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es la palabra de nuestro Señor que nos está enseñando. Dice el 2: porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Ahí está la respuesta. O sea, todo lo que digas se te va a decir. Claro que si tú estás peor que el que tú le estás diciendo, pues vas a recibir mayor carga, ¿sí? ¿Sí? Te va a estar diciendo todo lo que tú eres. Y eso en la iglesia no lo hablan ni lo dicen, ¿sí? Cada quien vive como quiere y pues, tú no te metas conmigo. Es más, hay iglesias que están al frente del que está predicándoles, dice: tú en tu iglesia haz lo que tú quieras y yo la mía yo voy a hacer lo que yo quiera. Y aquí no se trata de eso. Aquí se trata de vivir en una vida ordenada, placiendo y dándole gusto a nuestro Dios. No que te estés dando gusto a ti. No que te estés satisfaciendo a tu persona, a tu carne, no, mi amado. A eso no nos llamó Jesús. Nos llamó a tomar nuestra cruz y a seguirlos y ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Hay multitudes de gentes fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, que nada más hablan por hablar. ¿Por qué? Porque están llenos de odio, están llenos de avaricia, llenos de codicia, y les da envidia de cómo Dios está trabajando en la vida de uno, pero no porque tengan la verdad, ¿sí? Esa gente está otro poquito más peor, ¿sí? Hay muchos que hablan, ¿por qué? Porque eso es lo que sienten en su corazón, envidia, ¿sí? En vez de que se pongan a cuentas con nuestro Señor para que sea Él que empiece a bendecir el fruto de su trabajo, de sus manos, ordene su familia.
Y esas personas no son, ni están, pero sí son esas personas que están ahí señalando. Esas sí están señalando y están juzgando sin ninguna verdad. Y ese tipo de personas es una persona hipócrita que nada más vive una religión, una tradición, una costumbre, que vive bajo mitos, no bajo la verdad. Sí, por eso Pablo decía, pues no hay mitos aquí, no, la verdad es la verdad. No ideología humana, no, es la palabra, porque la palabra es poder de Dios para todos aquellos que la reciben. Dice el 3. Esto es lo que le dice la persona que empieza a hablar de mal de su prójimo cuando está peor. Dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Ahí nos lo está confirmando nuestro Señor. No que está mal que tú estés hablando, no. El problema es que si tú tienes una viga y quieres sacarle la paja a tu hermano, pues primero quítate la viga. O sea, primero ponte a cuentas con nuestro Señor. Vive una vida en santidad para que puedas sacarle esa paja. Decirle, hermano, ¿sabe qué? Usted anda en el adulterio. ¿Sí? Y arrepiéntase porque el juicio de Dios viene sobre todos los desobedientes. Entonces nosotros podemos, ahora sí no juzgarlo, sino exhortarlo. Y la gente, el exhortarlo a la gente le parece juzgar. ¿Sí? No estamos juzgando, estamos hablando la verdad, porque la verdad nos hizo libres. ¿Quién es la verdad? Jesús. Entonces no somos esclavos de la mentira. No somos esclavos como antes estábamos en el mundo. Ahora Dios nos libertó con un propósito de vivir en la verdad, de caminar en santidad, porque sin santidad nadie va a ver nuestro Señor Jesús. ¿Sí? O sea, primero examina tu vida. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu entorno? Para que después puedas hablar del vecino, para que después puedas hablarle a tu amado, a tu prójimo, a tus hermanos. Y por eso es fundamental el testimonio de cada uno de nosotros. Si estás peor que los del mundo, ¿qué testimonio tienes? O sea, a causa de tu persona y de tu mal comportamiento, o la vida pecaminosa en la cual estás caminando, vituperan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la palabra nos enseña que nosotros somos la sal de la tierra. ¿No estamos en el planeta Tierra? ¿Y la sal para qué sirve? Para darle sazón. Una comida sin sal no tiene sabor. Y nosotros somos los que le damos el sabor a este mundo. Porque nosotros no necesitamos lo que ellos necesitan. Porque Dios ya lo llenó todo, ya lo suplió todo. Y como ellos están vacíos, ellos buscan de qué manera estar saciando ese vacío. Buscan de qué manera estar saciando. En la droga, en el robo, en el engaño, en la mentira, en la hipocresía. Pero nunca van a ser saciados. Porque les falta Jesús a sus vidas. ¿Sí? Pero nosotros tenemos la plenitud de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Él es el que nos llena de los pies a la cabeza. Cuando tomamos esa relación y ese compromiso que tenemos con nuestro Dios. ¿Sí? Hoy en día todo lo pone nada más a como lo piensan. Hay derechos humanos aquí en el mundo. ¿Y los derechos humanos qué función desarrollan? Defender al ser humano. Pero defienden al inmoral. O sea, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Yo tengo derechos como ser humano, pero también tengo obligaciones que cumplir. Y si cumplo mis obligaciones, tengo los derechos a mi favor. Si yo no cumplo mis obligaciones, yo no merezco nada, ni tengo nada. Pero así vive el mundo. O sea, nada más quiere y pide y pide. ¿Y qué hace? ¿Qué haces para merecer lo que estás pidiendo? Tenemos que merecer y tenemos que ser agradecidos que Él nos regaló la salvación. Y con eso más que suficiente.
Pero la gente no ha entendido, no ha comprendido porque no se le ha revelado la palabra y no ha habido un cambio de su mente y de su corazón. Dice el 4, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? O sea, candil de la calle. O sea, ordena tu casa, ordena tu vida, ordena tu relación con Dios, ¿sí? Porque hay muchos que están desordenados, y no solamente tu vida con Dios. No son amigos, no son hijos, son enemistad de Dios, ¿sí? Porque no entienden que la palabra nos enseña que poca levadura leuda toda la masa. Aquí no hay pecado chico, todo es pecado y se acabó. Si tú mientes es pecado, si tú robas es pecado, si tú adulteras es pecado, si tú matas es pecado. Todo lo malo es pecado. Aquí no podemos decir, ay, pues, un pecado blanco, como hay muchos que dicen, ¿sí? Aquí el pecado es pecado y el pecado es muerte, se acabó, ¿sí? El pecado te enferma, el pecado te deforma, el pecado te debilita y el pecado te mata. ¿Sí? Por eso hay multitudes y millones de personas que están enfermas aquí, metidas en las iglesias. Esa es la causa. Y vienen nada más de chismosas sin saberla y ni conocer la verdad de la palabra. Mucho menos tienen que tener el valor moral de decir, ¿tú quién eres? Si no conoces la palabra. Tenemos que conocer la palabra para poder dar una exhortación, acorde a lo que Él nos demanda y nos enseña a través de su palabra, a través de sus mandamientos, estatutos y decretos. No es lo que yo quiera. Pues todos quieren hacerlo como quieren. Entonces, ¿dónde dejas al Rey de Reyes y Señor de Señores? Si Él es nuestro Maestro, a Él tenemos que pedirle dirección. Y el 5 dice esto, dice, hipócrita, a todos aquellos que están mal, todos aquellos que son candil de la calle, todos aquellos que están peor que su prójimo, que su hermano. Esto es lo que dice Jesucristo a ese tipo de personas. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Habla que te saque la viga y tipifica tinieblas. Fíjense lo que dice al final del versículo 5, para que puedas ver bien. ¿Quién es la luz? Jesús. Entonces, cuando vives en tinieblas, no hay luz, no puedes discernir las cosas, pero si eres un hipócrita para estar hable y hable. Y hay multitudes que están así adentro de la iglesia, porque la luz no les ha resplandecido a sus vidas. Simple y sencillamente tienen una religión, una tradición, una costumbre. Es importante aquí el versículo 5, lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Dice, hipócrita, examina tu vida si eres un hipócrita o no. Dice, hipócrita, saca, no dice que te saque, no. Dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad. Porque cuando tienes la viga no ves con claridad. Te estás en tinieblas, ¿sí? Y te está diciendo, saca y confiesa los pecados. Apártate de ellos para que venga la luz de Jesús y puedas ver con claridad y para que puedas sacarle la paja que trae tu hermano, tu prójimo, tu esposa, tus hijos. ¿Sí? ¿De qué manera le vas a decir a tus hijos? Hijo, no hagas esto cuando saben que tú lo haces, o cosas peores. Y te está diciendo, hipócrita, primero sácatela tú, porque no hay luz. Y cuando no hay luz, hay tinieblas. Entonces, cuando hay tinieblas no está Jesús. Porque dice su palabra que cuando la luz llega, las tinieblas huyen. Entonces, para que veamos que sí podemos nosotros exhortar, que aquí habla de juzgar, ¿verdad? No es juzgar, sino es hablarle frontalmente con la verdad, que es la palabra de nuestro Señor. ¿Sí?
Pero a la gente se le hace que le juzgue. ¿Por qué? Porque le duele, le lastima. Porque la palabra es la espada del Espíritu Santo. Y cuando uno les habla con la verdad, pues hasta les duele, se molestan. Hay muchos que ya no regresan. ¿Por qué? Porque no reconocen lo que son. ¿Sí? Pero la palabra es viva y es eficaz. La palabra es más cortante. Cuando la palabra entra, hace cirugías. Si tú permites que entre la palabra, no necesitas de a veces que vaya a ir con un médico que te haga la cirugía. La misma palabra puede hacerte la cirugía que el médico no te puede hacer. Pero tienes que aceptar y reconocer que tú eres el malo, que tú eres el perverso, que tú eres el pecador y que tú eres el hipócrita. ¿Sí? Porque si no reconoces vas a ir de mal en peor. Por eso su palabra nos enseña. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Quiere decir que si yo no confieso mis pecados, yo vivo en tinieblas. Y si vivo en tinieblas, no puedo ver. Tengo la viga en mi ojo. ¿Sí me explico? Lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 18. Dice, manteniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, entenebrecido es oscurecido. ¿No ves? Y dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque hay tinieblas. ¿Sí? No todos podemos guiar, no todos podemos ministrar, no todos podemos dar una palabra de vida, no, mi amado. Necesitas que Dios te haya preparado y capacitado, pero para eso está bueno la gente. Todos quieren dar consejos, cuando no se dan esos mismos consejos para sí mismo. Dátelos para ti mismo, en vez de que se lo quieras dar a tu prójimo. Primero ordena tu vida bien con nuestro Señor, y de esa forma vamos a ver lo que el mundo no ve y lo que muchos que están en multitudes en la iglesia tampoco lo ven, porque no lo pueden discernir, porque esto no se discierne en la carne, se discierne en el espíritu, porque la carne pues es la carne y lo espiritual es espiritual, y el espiritual puede discernir lo espiritual y puede discernir lo carnal. Tenemos la capacidad de discernir de las dos maneras. ¿Sí? Un carnal no va a discernir lo espiritual. Un carnal va a ver lo carnal, nada más. ¿Sí? Pero no va a poder ver lo espiritual. Pero un espiritual sí puede ver lo carnal y lo espiritual. ¿Quién está haciendo las cosas correctas y quién no las está haciendo? Entonces, ¿qué caso tiene que estemos aquí en la iglesia si estamos como el mundo? Todos hay ciegos, torpes. No, mi amado, venimos a que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, para que entre la luz y podamos ver a Jesús. Y si lo podemos ver, vamos a seguirlo como sus discípulos, y no nos vamos a desviar ni a diestra ni a siniestra. ¿Sí? Porque nuestro Dios no es una religión, una tradición, una costumbre. Él es el Dios vivo. Vayamos a Esther, el libro de Esther capítulo 6. Y aquí el pueblo de Israel ya había ido al cautiverio. ¿Sí? Ya estaban, ahora sí que de esclavos. Pero vean la soberanía de Dios, o sea, siempre Dios anda buscando, dice que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? El problema es que no los hay, pero Dios anda buscando adoradores, que le sean fieles, ¿sí? Que le sean leales. Dice el versículo 1 del capítulo 6 de Esther: aquella noche el rey no podía dormir, así que mandó que le trajeran las crónicas reales, la historia de su reino, y que se las leyeran. Dice el 2: ahí constaba que Mardoqueo había delatado a Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia, que habían tramado asesinar al rey Asuero. ¿Qué fue lo que hizo Mardoqueo? ¿Los juzgó o los delató? ¿Sí? Les dijo, ¿sabes qué? Estos dos te quieren matar. ¿Sí? Y eso es lo que debe de hacer un cristiano. Eso es lo que debemos de hacer nosotros.
No que si tú estás haciendo lo que tú, y como que nada pasa, no, mi amado, sí pasa. Por eso somos atalayas. Y un atalaya es el que está de guardia, que está vigilando, ¿sí? No de los que están dormidos de entre los muertos, no. Somos de los que estamos despiertos, orando, velando, ¿sí? Para que los tiempos vengan con bendición. Por eso el apóstol Pablo dice, para aprovechar cada momento, porque los días son malos. Si nosotros no tenemos esa relación y comunión, ¿cuándo vas a revertir esos días malos? Los vamos a revertir a través de llenar nuestra alma con la palabra, de estar guerreando con la palabra, para que los cielos se abran y la bendición de Dios, que es la que enriquece, esté llegando a nuestras vidas. No se trata nada más de que, ay, pues es Adrián, no, o es tal fulano, no, mi amado. Aquí se trata de pelear, ¿sí? Así como ahorita el ejército de Israel está peleando físicamente, él no está orando nada más. Y así tenemos que tener ese concepto de una mente renovada, transformada. Sí, la palabra nos enseña que la lucha no es con carne ni con sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, espíritus inmundos y malignos. Pero en este caso, en esa guerra, no solamente es así, sino también físicamente. Y también tenemos que pelear de la misma manera nosotros, aunque no estamos viviendo esos tiempos, pero nosotros tenemos que pelear, ¿sí? Porque si tú no peleas, te va a paralizar Satanás, y cuando menos lo esperes ya vas a estar bien dormido entre los muertos, ¿sí? Por eso dice la palabra que no os conforméis a este siglo, no te conformes a como está el mundo, porque Dios tiene cosas mejores que las que este mundo nos ofrece o te puede ofrecer, ¿sí? Porque este mundo te ofrece lo que tú ves, pero Dios te ofrece lo que aquí en este mundo no hay, mi amado. ¿Sí? En este mundo no hay vida eterna, aquí en este mundo no hay calles de oro. ¿Dónde están aquí? Aquí no hay nada de eso. Lo que Dios nos enseña a través de su palabra, eso es lo que tiene relevancia para la vida de cada uno de nosotros. Y veamos cómo Dios exaltó a Mardoqueo a través del rey Asuero. ¿Por qué? Porque el que era el segundo del rey Asuero era Amán, y Amán tramaba para ahorcar le hizo una horca para matar a Mardoqueo, ahorcarlo, ¿sí? ¿Y saben cuál fue el enojo de este hombre, perverso y depravado también de Irán? Que no se postraba para rendirle honor a él. Él siempre guardó reverencia, honrando al Dios de los cielos, al Dios, porque cuando uno lo conoce, nunca te van a sacar del plan y del propósito divino de Dios. Él nunca se humilló, nunca se postró para que cuando él pasara se postrara. Pues ¿quién es él? ¿O quién se cree él? Como hoy en día muchos que están acá que se sienten y se creen cuando son pura miseria, pura basura. Nadie somos nadie, ni somos más que otros, todos somos iguales, porque eso es lo que nos enseña la palabra, que dice su palabra que ante nuestro Señor no hay excepción de personas. Para Él todos somos iguales, ¿sí? Con diferentes capacidades, con diferentes habilidades, ¿sí? Con diferentes fortaleza, fuerza y capacidad, pero no porque yo sea muy fuerte yo te voy a decir que tú no sirves, porque de lo que te hizo a ti me hizo a mí. Y ese concepto debe estar bien firme y cimentado en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a ver cómo Dios es el que hace la obra gloriosa en la vida de la persona, ¿sí? No solamente este hombre siempre estaba a la puerta del rey, siempre había la expectativa. ¿Por qué? Porque este perverso Amán ya había tramado de querer borrar de la faz de la tierra a toda la nación judía que estaba allí, ¿sí? Y era un edicto que ya se había firmado. Pero Dios en su soberanía, siempre Dios toma una persona para que se cumpla lo que Él ya tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. Y en este caso fue a Mardoqueo y fue a Esther, porque Esther fue la reina, fue la esposa de Asuero. Y veamos cómo Dios, cuando vemos que no hay salida, cómo Dios pone las cosas en su lugar para que Dios nos dé la victoria. Porque después de todas esas personas que querían matar al pueblo de Israel,
al pueblo judío. Después el pueblo judío las fue matando y fue destruyendo y fue tomando posesiones. Pero lo más importante, cuando no honramos al hombre, cuando no vivimos como el hombre quiere que vivamos, que vivimos conforme al propósito divino de Dios, esto es lo que hace nuestro Señor. Cuando vivimos en la verdad y conocemos sus mandamientos, estatutos y decretos, dice el capítulo 10 de Esther, para confirmar lo que yo le estoy hablando. El rey Asuero impuso tributo por todo el imperio, incluyendo, dice, las islas del mar. 2. Todos los hechos de poder y autoridad de Mardoqueo, junto con un relato completo de la grandeza a la cual lo elevó el rey, se hallan registrados en las crónicas de los reyes de Media y de Persia. El judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía el bienestar. ¿Qué procuras tú? El bien de la iglesia. Y era el segundo del rey. Lo mismo le pasó a José. José fue el segundo de Faraón. Y Dios siempre va a buscar y va a encontrar una persona que le sea fiel, en la cual Él pueda depositar su poder para que su plan y su propósito se lleve a cabo. Eso no es juzgar, eso es hablar con la verdad, ¿sí? Eso no es legalismo, no, es la verdad de nuestro Señor. Así para que vayamos y sepamos qué es lo que debemos de hacer nosotros, ¿sí? Si tu hermano está mal, hay que corregirlo, ¿sí? Si tu esposa está mal, hay que hablarle aunque se enoje, ¿sí? Y si tus hijos, hay que corregirlos y hay que disciplinarlos. Porque ¿cómo van a crecer o cómo vamos a aprender? ¿De qué manera vamos a llegar a la plenitud de Cristo Jesús? Cuando cada quien hace lo que quiere y como que no pasa nada. No, aquí tiene que haber orden, tiene que haber disciplina. Vamos a 2 de Timoteo. Y Dios lo exaltó, fíjate. Cuando después que los querían exterminar de la faz de la tierra, Dios lo levantó. Y así es nuestro Dios, ¿sí? Él te quiere levantar, Él te quiere promover. El problema es que todavía traes la viga en tu ojo, ¿sí? Y no puedes ver. Y si no puedes ver, pues ¿cómo vas a guiar a tu prójimo por el buen camino? No, mi amado. Tienes que ponerte a cuentas con nuestro Dios para que venga la luz de Jesús y pueda ser un instrumento en las manos del hacedor de milagros y puedas empezar a arrebatarle almas a Satanás. ¿Cómo puedes arrebatarle almas cuando tú traes una bigota en tu ojo? ¿O cómo le vas a decir a tu vecino cuando dicen, si ya sé lo que está haciendo, ya sé cómo vive? ¿Qué le vas a decir? Que seamos un testimonio donde quiera, sabemos, y yo lo tengo bien entendido, que hay gente que por ambición, por egoísmo, por envidiosa habla mal de uno, pero no porque sepa de la vida de uno, nada más hablan a tientas, ¿sí? Pero esa gente a mí me da igual, yo no vivo por ella, yo vivo por lo que cree mi Dios de mi persona, ¿sí? Y yo vivo por su bendición, no por la del hombre. Así de sencillo, mi amado. Tenemos que Dios cambie tu manera de pensar. 2 de Timoteo capítulo 4. Versículo 9. Hasta por nombre y por apellido tenemos que delatarlos, no es malo, esto es bueno. ¿Cómo te pusieron? Si te pusieron Juan, te voy a decir Juan, ¿sí? Por nombre. Dice en el 9, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo, dice, pues Demas, el 10, pues Demas, por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica.
Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Habla de uno de Demas, por nombre, ¿sí? ¿Se ha ido a dónde? Se fue al mundo. Entonces, ¿qué decir? Que no es malo, ¿verdad? ¿O sí es malo? Ay, que no hables mal de tu hermano. Pues si es ese tipo de persona, ¿qué es? ¿Cómo no vamos a hablar lo que es? Lo malo es que estemos inventando cosas que no sean la verdad. Eso sí es perjudicial para tu persona, ¿sí? Porque tú mismo te estás condenando, ¿sí? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y cuando tú estás hablando mentiras para ofender, esa condenación el día de mañana va a venir a tu vida, ¿sí? Tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Sí? No solamente nada más hablar por hablar, no. Si estoy hablando la verdad, Dios sabe que es la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad me hizo libre. ¿No te hizo libre a ti? Así de sencillo. Y Pablo nos da una lección de aprendizaje, ¿sí? Dice, pues Demas por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. O sea, estaba enamorado de este mundo, ¿no? Sí. O sea, todavía sus pasiones lo arrastraban al mundo, a los deseos. Aquí no especifica si andaba de adúltero, si andaba de mentiroso, pero habla que lo dejó por amor a este mundo, no por amor a Cristo, ¿sí? Y así hay multitudes que están dentro de la iglesia, pero viven como el mundo, porque no aman a Cristo, ¿sí? Aman al mundo, no aman a Dios, porque cuando tú amas a Dios, vas a amar siempre a tu prójimo. Y nunca te va a separar Dios, nunca te vas a separar tú también de Dios. Ni Dios te va a quitar para que te vayas al mundo, ni tú te vas a ir al mundo, porque tú tienes el concepto de quién eres. ¿Sí? Nosotros somos de Jesucristo, somos la novia del Cordero de Dios. O si no lo sabes, pues métete a la palabra para que sea el que nos vaya enseñando y preparando. Dice el 11, solo Lucas está conmigo, recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. O sea, eran los colaboradores de Pablo, o sea, que lo apoyaban, que le ayudaban, no que eran siervos, no. O sea, todos necesitamos de todos. Eso de que digan, no, pues tráeme esto, como, no, mi amado, todos somos servidores. Todos hemos sido enviados a servir, no a ser servido, no, a servir. Y todas estas personas de las que está hablando eran colaboradores, también eran servidores de Dios, del Dios mismo, no de servidores de Pablo, no, mi amado. Porque Pablo era servidor de Jesucristo y también lo hacía Lucas, también lo hacía Marcos y también lo hacían todos los que colaboraban en su ministerio. Todos estaban en un mismo corazón y con un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y ese concepto debe habitar en la iglesia, en cada uno de nosotros. Dice el 11, solo Lucas está conmigo, recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Ahora, ministerio, porque Dios lo llamó, Dios le dio la visión, Dios le dio el compromiso, pero solo no se puede llegar a ese plan y ese propósito. Necesitamos miembros, necesitamos la ayuda, nosotros somos incapaces. Esas personas que quieren estar aquí y estar ordenando, esas son personas controladoras, manipuladoras, que ni siquiera le sirven a Cristo, se sirven de Cristo y se sirven de la iglesia y de la gente. Esa es otra cosa diferente, ¿sí? Pero él está hablando de todos esos colaboradores para su ministerio, para que se terminara el plan y el propósito por el cual Dios lo había llamado, ¿sí? Dice el 12, a Tíquico lo mandé a Éfeso. 13, cuando vengas trae la capa que dejé en Troas en casa de Carpo, trae también los libros, especialmente los pergaminos.
El 14. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. ¿Es malo decirlo? No es malo. Si alguien te hizo daño y tú lo hablas y tú lo dices, eso está dentro de lo que Dios establece en su palabra. Pero si tú estás inventando que te hicieron y que te dijeron y es mentira, eso también es peligroso para tu vida. ¿Sí? Porque de lo que estás hablando, el día de mañana eso es lo que va a estar comiendo. ¿Sí? Entonces no es malo denunciarlos, sacarlos a la luz. ¿Cómo puede ser posible que si estamos en una iglesia donde Jesús es la luz, la mayor cantidad de los que están congregados vivan en las tinieblas? Tú dices, pues ¿dónde está Jesús? ¿A dónde se fue? ¿De vacaciones o qué? Pues necesita que Jesús resplandezca en la vida de uno, para que todos estemos unánimes, para que todos vivamos en armonía como iglesia. Pero hoy en día se ha perdido todo. ¿Por qué? Porque no hay visión, porque no hay dirección. Nada más hay pura palabrería. Y la palabrería no te va a edificar. El que te va a edificar y el que te va a enseñar se llama Jesús, que Él es el maestro de maestro. Él es el que te va a enseñar, ¿sí? Porque Él es su palabra, no soy yo. Es su palabra, ¿sí? Son sus designios, son sus decretos, son sus estatutos y son sus mandamientos, no son los míos. ¿Sí? Él es el que nos va a enseñar en la medida que nosotros tomemos nuestro compromiso. Vayamos al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 7. Y aquí una vez más Jesucristo es el que nos está hablando. Jesucristo nuestro Señor nos está hablando. Y Él es el que nos está enseñando. Capítulo 7, versículo 21. Y esto es lo que dice Jesús. Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. O sea, a través de lo que hizo Jesús, ¿cómo quedó la gente? Asombrada, maravillada. Porque no cualquier persona hace un milagro, y mucho menos si levantó a un muerto. O sea, ¿quién puede saber? Si a veces un dolor no se lo puede quitar la gente. Pues era un milagro de levantar a un muerto. Porque se quedaron asombrados, y para quedarse asombrados no fue cualquier cosa. ¿Sí? Fue algo que tuvo relevancia, fue algo que a lo mejor tuvieron que ir a médicos y el médico no le dio la solución. Pero vino al doctor de doctores y Jesús hizo el milagro. ¿Sí? Dice el 22. Por eso Moisés le dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún era sábado, aún en sábado la practican, ¿sí? Porque el sábado pues es el día de descanso para el pueblo judío, es el día de reposo. Entonces en sábado pues ellos van a la iglesia, hacen lo que tengan que hacer, porque ellos el domingo es principio de semana. Y todavía hasta hoy en día siguen con lo mismo que está establecido en la ley. No es algo que ya cambió. Hoy domingo para el pueblo de Israel es inicio de semana. Para nosotros es mañana, para el pueblo de Israel es el domingo. ¿Sí? Y son cosas que Dios estableció en la ley, ¿sí? Porque Dios descansó el séptimo día y el séptimo día es el sábado. Por eso es el día de reposo. ¿Sí? Por eso habla del sábado. Dice, ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se empurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? ¿Sí? O sea, sí circuncidan a una persona en día sábado, pero sí se enojan con Jesucristo porque sanó a una persona en día sábado. O sea, ¿qué es más importante, que lo circunciden o que lo sanen? Pues más importante es que Dios haga la obra, que haga el milagro. Y es el problema de la religión, la tradición y la costumbre. Por eso Dios se atreve a decirles
y a decirnos de qué manera debemos de ser nosotros. Dice el 24, les dice Jesucristo a esos religiosos, ¿sí? A todos esos que creen y que pensaban que estaban bien cuando estaban errados, dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. ¿Sí? No conocían a Jesús, nada más hablaban a tientas. ¿Sí? Y no conocer a Jesús es una tragedia. Porque dice su palabra que hay de aquel que tropieza en la piedra, pues caerá, pero hay de aquel que le caiga la piedra, lo va a desmenuzar. Si Jesús cae, te va a hacer triste, te va a hacer polvo. Y esta persona era lo que estaban haciendo. No que no podían hacerlo, sino lo que estaban haciendo no era correcto, no era con la verdad. ¿Sí? Porque si fuera más importante el circuncidarlo, pues igual dijera, pues sí es más importante, pero era más importante la sanidad de la persona que hacerle la circuncisión. Eso se lo pueden hacer cualquier día. Y por eso Jesús dijo, este es el día que hizo Jehová. Eso fue lo que dice el salmista. Este es el día que hizo Jehová, en el cual me gozaré y me alegraré en él. ¿Qué día hizo Dios? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, todos los días. Entonces, no era malo, mi amado. Lo malo es que no son renovados y transformados por la palabra que es luz. Y por eso esos tienen una viga. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel tiene viga. ¿Sí? Porque está velado, no puede ver. Él tiene que pagar Dios tiene que tratar con su pueblo. ¿Sí? Literalmente tiene una viga porque dice que está velado. Y no puede ver. Todavía por eso no creen en Jesús. Por lo que estamos hablando y predicando. ¿Sí? Ellos tienen una religión, una tradición, una costumbre hoy en día. Ellos siguen haciendo ritos. Ellos siguen haciendo todo lo que está en la ley. Ellos lo siguen practicando. Hoy en día el pueblo de Israel. Mas sin embargo lo que Dios, ese remanente mesiánico que está dentro de Israel, ellos ya son de Jesucristo. Ya ven las cosas de diferente manera, ya viven de diferente manera. ¿Sí? Y así es como debemos nosotros de ver diferente. Pero solamente es la palabra, porque la palabra es luz. Por eso el salmista decía, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. Estos no tenían lámpara, estos no tenían a Jesús, estos no tenían al Espíritu Santo. Por eso no les resplandecía la luz. Por eso ellos todavía estaban en las tinieblas. ¿Sí? Y hay multitudes que están aquí, así están igual. Densas tinieblas los cubren. Y no solamente a ellos, vas a sus casas y es un caos. ¿Sí? No te hablo del desorden que tienen en su casa, de todos los triques que tienen, no, te hablo del desorden que hay en sus hijos, en sus familias, en sus hijas. Así está hoy en día el que se dice ser cristiano. ¿Sí? Y yo lo puedo hablar, ¿sí? Porque Dios me lo enseña que yo tengo que hablarlo. ¿Sí? Porque yo lo he vivido yo lo he vivido, no me lo han contado. Yo he andado y he caminado y por lo tanto tengo que sacarlo a la luz. ¿Sí? No me voy a guardar yo todas esas tonterías que ni, dice la palabra, ni deberían de pasar en la iglesia o en los hijos, pero nada más se dicen que son, pero no lo son, porque el testimonio no los avala. Así de que tengamos cuidado. ¿Sí? Dice el 25, este es el Cristo, dice, algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban, ¿no es este al que quieren matar? ¿A quién querían matar? A Jesús. ¿Quiénes? Los que los estaban juzgando,
Lo que dice, ¿sabes qué, Jesús? No, en sábado no se hacen milagros. No, pero en sábado sí se circuncida. ¿Cómo la ves? ¿Eh? Y tanto era ese odio, ese rencor en su corazón, porque eso era lo que había en sus vidas. ¿Sí? Uno habla lo que trae dentro de, uno hace lo que está dentro de. ¿Y qué querían hacer? Matarlo. Porque si tuvieran a Jesús, no hubiera pasado nada, no lo hubieran matado. Y hay muchos que aparentan que lo tienen, pero no lo tienen, porque sus hechos lo reprueban. Dice el 26, ahí está hablando abiertamente y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? ¿Sí? ¿Será que se han convencido? Viendo los milagros, viendo señales, viendo prodigios, no se convencieron. Estos hombres tenían la religión. El Sanedrín, que era un grupo religioso de alto rango ahí en Israel, no fueron todos los judíos. Es como ahorita en nuestro México tenemos un gobierno y ellos lo que decidan, eso es lo que va a pasar en toda la nación. Así también era un grupo de sacerdotes, ¿sí?, religiosos, los que entregaron a Jesucristo. No fue todo el pueblo judío. Dice el 27, nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia. Nadie sabrá su procedencia. Nosotros sí sabemos de dónde va a venir. ¿Sí? Los que no saben son los que tienen la viga, los que son hipócritas. Nosotros sabemos que el novio viene por su iglesia. ¿Sí? Y que el novio no está acá abajo de la tierra, que ya está en el cielo, está en el trono de la gracia de nuestro Rey y Dios. Nosotros tenemos que tener el concepto bien firme de dónde viene nuestro Dios. ¿Sí? Así de que hay que ponerle, o hay que pedirle a Dios sabiduría, ¿sí? Sabiduría, ¿sí? Porque la sabiduría te va a dar la habilidad, la capacidad de poder discernir la palabra. Vayamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, ¿Cómo lo recibimos? Como nuestro Salvador, como nuestro Mesías, como el que nos dio sus promesas. Él es al Dios que servimos, es al Dios que tenemos. Dice, por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, o con Él, o para Él. No para lo que tú quieras, no para tus propósitos, no para tus proyectos, o no vivas para ti. ¿Sí? Vive para Él, agradándole a Él en todo. Dice el 7, arraigados y edificados en Él. ¿En quién? Una vez más en Jesucristo. ¿Sí? Dice, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. No te enseñaron a tienta, no, te enseñaron con la palabra. ¿Sí? Por eso Pablo decía, el evangelio del reino no consiste en palabras, sino en poder. Y ese es el poder que debe de haber en cada uno de nosotros. Porque hay multitudes que hoy en día se están levantando y que quieren hablar y que quieren predicar sin tener un orden de la palabra de nuestro Señor. Y hoy en día están metiendo herejías, están blasfemando en contra de nuestro Dios y están apartando a multitudes que realmente quieren conocer de Dios. Lo están apartando, engañándolos con ideologías, con mitos, con tradiciones y costumbres. Y fíjate lo que dice a esas personas, dice el 8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Está diciendo, cuídate, ¿sí? Cuídate de Pedro,
Cuídate de Pablo, o sea, de los que están aquí, qué es lo que te están hablando, qué es lo que te están enseñando. ¿Sí? Tú tienes el compromiso y tú tienes el deber de escudriñar la palabra para saber qué es lo que te están hablando y enseñando. No nada más recibirlo y todo está bien. Porque el día de mañana tú también vas a pagar el precio. No solamente quien te está mal enseñando, ¿sí? Sino también tú que aceptas como verdad una herejía, un mito, una tradición, una costumbre. Aquí hay condenación nada más, ¿eh? Y está hablando generalmente, ¿sí? Dice, cuídense de que nadie los cautive, ¿sí? O sea, por eso Pablo a la iglesia de los Galatas dice, ¿quién los hechizó? Habiendo comenzado en el espíritu, habéis terminado en la carne. O sea, con tradiciones humanas, doctrinas humanas, ese le corresponde a cada uno de nosotros, porque si no te van a llevar al baile, y si te llevan ya no vas a salir de allá. ¿Sí? Así que nosotros tenemos el compromiso de verificar qué es lo que nos están hablando y enseñando. Y si no es de la doctrina de nuestro Señor, hasta luego, ahí nos vimos. Yo no voy a ser partícipe de lo que está hablando y predicando tal o cual persona. Porque el día de mañana, hay un dicho que dice, ¿no? Que tanto el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, pues van a ser culpables. O sea, el que mata a la vaca está aquí al frente y el que le agarra la pata es el que lo recibe como una verdad, cuando es un mito, una de lo que hay una tradición. ¿Sí? Unos por hablar lo que no deben de hablar y otros por recibirla como una verdad. No, aquí se trata de la verdad y la verdad. Y la verdad es la que nos va a hacer libres, la verdad es la que nos va a dar la fuerza y la fortaleza. ¿Sí? Así de que por eso tenemos que ponernos bien a cuentas con nuestro Señor, para que de esa manera sepamos que Jesucristo es el que nos va guiando, que Jesucristo es nuestro pastor, y si Jesucristo es nuestro pastor, nada nos faltará, nada. ¿Sí? Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, sí, pero va a ser gratificante ver su bendición. ¿Sí? No de los que dicen, yo soy hijo del rey, y quieren que le vengan y le traigan la plata. No, mi amado, ese tipo de personas son personas perversas y depravadas. Somos adoptados como sus hijos. ¿Sí? El único hijo genuino es Jesús. ¿Sí? Y el hermano mayor es el pueblo de Israel y nosotros somos los hermanos menores. ¿Sí? Nosotros somos la adopción. Pero hay quienes se jactan que dicen, soy hijo del rey. Y como eres hijo del rey, trae el dinero, trae la plata, quieren enriquecerse. Y de esos aquí en Salamanca hay muchos, Aquí en Salamanca, ¡pum! Y los conozco y los reconozco fácilmente quiénes son. Por nombres. ¿Sí? Pero en su momento van a salir a la luz. No se van a quedar así. ¿Sí? Porque la palabra es poder de Dios. ¿Sí? Y vamos a terminar con 1 Corintios. Están engañando todavía mucha gente que está ciega, tuerta, que está dormida, para que vean que sí podemos hacer lo que estamos hablando y predicando. ¿Cuándo? Cuando vivan en santidad, cuando vivan en la verdad. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? O sea, si tú tienes un problema con tu hermano, ¿cómo vas a ir allá a la judicial? ¿Sí? A decir, a poner una demanda que te hizo fulano tal y tal y tal y tal cosa. Aquí tiene que haber poder, aquí hay jerarquía, ¿sí? Pero si no hay orden y si no hay visión y dirección, pues por eso están las iglesias como están.
Pero aquí nos enseña que aquí hay poder y hay orden para poder disciplinar y poner a cada quien en su lugar. Nosotros no tenemos que ir, voy a ir allá al Ministerio Público a poner una demanda por esto. No, mi amado, Dios nos da el poder y la autoridad, aquí nos lo enseña. ¿Sí? Dice el versículo 2, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar cosas insignificantes? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros como iglesia vamos a juzgar al mundo con justo juicio, no como tú quieras, a los que están haciéndolo mal y cuando tú estés haciendo lo bueno, cuando tú estés caminando en la verdad. ¿Sí? Y no solamente eso, también a los ángeles, dice el 3, dice, ¿no saben que aún a los ángeles los juzgaremos? Cuanto más los asuntos de esta vida. Hasta a los ángeles Dios nos está dando el privilegio, pero no todos. Va a ser un remanente también. Todos los que vayan en el arrebatamiento con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nos da el poder para poder juzgar, ¿sí? Para poder decir, tú te rebelaste contra nuestro Señor, tú y los demonios y Satanás se rebelaron allá, por eso fueron acá. Ok, tú vas para allá, al lago de fuego. Y es un privilegio que Dios nos da. No se los da a los ángeles, nos lo da a nosotros como iglesia. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando nosotros seamos imitadores de Jesucristo nuestro Señor. Mientras, no hay nada, mis amados. ¿Sí? Así de que hay que tomar decisiones y que sea Dios obrando y trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros vamos a juzgar o nosotros vamos a exhortar a los que están haciendo las cosas perversas dentro de la iglesia. Porque aquí no podemos permitir ni poca levadura, ni la cizaña, ni los lobos rapaces. ¿Eres o no eres? No eres, no tienes parte ni suerte en el reino de nuestro Señor. Aunque dice la palabra que crecerá la cizaña y los lobos rapaces, pero también nosotros tenemos la capacidad de esas. Vuélale de aquí, aquí no tienes parte ni suerte. ¿Sí? O sea, ¿te vas a arrepentir? Adelante, si no, húyele de aquí, de este lugar. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sí? Sabemos que Dios estuvo recorriendo, nuestro Señor Jesucristo estuvo recorriendo aldeas y nada más tomó a 12. O sea, si Él hubiera querido tomar toda la nación la hubiera tomado. Él tomó unos cuantos, pero con cuántos hombres que realmente entendieron el plan y el propósito divino de Dios. Hoy en día hay millones de millones que realmente son cristianos y son fieles a los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Ve delante de nosotros, Padre, como poderoso gigante, siguiendo abriendo puertas, Señor, de bendición. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén.